Yo había conversado con ustedes, o comentado esta historia con ustedes, compartido esta historia con ustedes. Um, ¿Cuándo? Fue hace años, creo. Que cuando yo estaba en el seminario, hubo una discusión acerca de esta idea de los padres espirituales. Que bíblicamente no puede ser. No puedes llamar a alguien padre espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia mismo lo prohíbe. No llamaréis a nadie padre espiritual, solo aquel que está en el cielo, dice la Biblia. Entonces hubo esta discusión en cuanto a este tema de los padres espirituales, ¿no? La Biblia lo prohíbe, pero se hizo costumbre que alguien llame a alguien padre espiritual. ¿Por qué? No lo sé. Por ahí hubo un compañero que, que dijo algo que me marcó. Él dijo, aquellos que llaman a alguien padre espiritual son aquellos que necesitan a un padre desesperadamente. Hechos 16. Voy a leer el último versículo que vamos a ver esta mañana. Dice versículo 10. El 16:10 dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el evangelio. Vamos a orar. Señor, en tus manos ponemos este tiempo, que seas tú llenando nuestro corazón, hablando a nuestros oídos, Señor, cambiando nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra forma de ser, nuestro carácter, Señor. Haznos parecer más a ti. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a estar escuchando. Calla todo lo que impida que te escuchemos, Señor. En tus manos ponemos la Biblia, la escritura que tenemos en nuestras manos. Gracias, Padre. Amén. Quiero ir adelantando probablemente el final de toda la predicación. Quiero ir adelantando con esta frase. El poderoso impacto de las casualidades en las manos de Dios. Se va a entender el porqué de esta frase, pero es el final de la predicación. Si usted vino a este lugar por casualidad, bueno, algunos ya tienen años, por casualidad, déjenme decirles que no es tanta la casualidad. Hay algo tras de eso. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Ahora, recordando el capítulo 15, nosotros vimos que ya el ministerio misionero se había dividido en dos. Uno, Bernabé, y otro, Pablo. Se habían dividido estos dos grupos. Y la escritura se enfoca en Pablo. Como habíamos mencionado, la tradición, no tanta de la iglesia, sino común, dice que Pablo tenía razón en cuanto a la discusión, pero como fuimos analizando el texto, vimos que no, Bernabé es el que tenía la razón. Aún así, los dos estaban equivocados. Ahora, ¿por qué no aparece Bernabé de nuevo en la escritura? Bueno, hermanos, porque la escritura se enfoca en Pablo y eso es todo. ¿Sí? Y nos vamos a enfocar en Pablo. Así que Pablo y su nuevo compañero, que también es su asistente, llamado Silas, partieron en su segundo viaje misionero. Estos dos se van a encontrar con un nuevo colaborador, el tan famoso Timoteo. Versículo 1, capítulo 16, dice, después Pablo llegó a Derbe y Listra. Ahora, si usted recuerda algo, nosotros habíamos analizado estos lugares. Lo habíamos predicado, lo habíamos enseñado. Pablo llegó a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Datos que pueden pasar desapercibidos, pero son sumamente importantes. Y por eso están ahí estas notitas, ¿no?, del escritor. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. Para evitar problemas con los judíos, que también lo habíamos analizado, el por qué. Para evitar problemas con los judíos que habían en aquellos lugares, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Ahora, nosotros habíamos visto Listra
Perme, Iconio. Habíamos analizado porque esto fue del primer viaje misionero de Pablo. En Listra es donde Pablo y Bernabé fueron confundidos como dioses. Se regresa al capítulo 14, va a ver eso. Fue fructífero el trabajo de Pablo en este lugar, porque si usted recuerda, fueron confundidos por dioses y Pablo y Bernabé dijeron: señores, nosotros no somos dioses, somos siervos iguales que ustedes. A quien tienen que adorar es al Dios creador de todo. Y después se reunió una multitud y empezaron a apedrear y a maltratar a Pablo. Y solo dejaron a Pablo ahí tirado porque pensaban que estaba muerto. Entonces uno podría pensar: ¿fue fructífero, fue bueno el ministerio de Pablo en Listra? La realidad es que sí, porque de Listra, en Listra se formó una comunidad de cristianos y de ahí salió Timoteo. Entonces, ¿fue fructífero? Claro que sí. Y también es en Listra donde dos mujeres se van a convertir al cristianismo. Pequeños detalles, hermanos, que hablan mucho de la escritura. En Listra se van a convertir en el primer viaje misionero donde Pablo fue golpeado y tirado como muerto. Se van a convertir dos mujeres sumamente importantes, Loida y Eunice. ¿Quién eran estas mujeres? Muy bien, hermanos. Abuela y madre de Timoteo. Fueron ellas quienes se convirtieron al cristianismo. Estas dos mujeres dedicaron su tiempo para educar a Timoteo en la ley del Antiguo Testamento. O sea, hasta que llegó Pablo, Timoteo era educado en el Antiguo Testamento. Dieron todo su tiempo para educar a Timoteo en el Antiguo Testamento. Esto lo sabemos porque Pablo comentó en su carta personal a Timoteo este detalle. Dice en 2 Timoteo 3:15: desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, desde la niñez, Timoteo ya conocía las sagradas escrituras. ¿Por quién? Por su abuela y su madre. Dato interesante, su padre era griego, así que no... o sea, hay esa notita ahí mencionándonos que su padre no fue quien educó a Timoteo, sino su abuela y su madre, quien dedicaron todo su tiempo desde niño para criar a Timoteo. Esto nos hace como pausar, nos da una pausa pequeñita dentro de la historia de Hechos, porque nos narra la importancia de la educación eficaz dentro de la familia. Ahora, noten mis palabras: educación eficaz dentro de la familia. Normalmente la gente piensa que va a venir a la iglesia y los niños van a ser educados en la palabra, pero nunca fue así. Los niños vienen a aprender cosas, digamos, técnicas en la iglesia. Niños, adultos, jóvenes vienen a aprender cosas técnicas en la iglesia, cosa que no pueden aprender en casa. Pero es en casa donde aprendes el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las ordenanzas, las leyes, la Biblia, cómo leer tu Biblia, qué es capítulo, qué es versículo. Ahí lo aprendes en casa. Y acá vienes solo a aprender cosas técnicas. Entonces, este detalle, esta pausa que nos da la historia, nos habla de la educación eficaz de los niños. También nos dice que aun cuando un padre, porque dice su padre era griego, es decir, que no le enseñaba las cosas de Dios, la ley de Dios, porque no era griego, porque era griego. Nos dice que aunque un padre no enseñe a su hijo la ley de Dios, no necesariamente quiere decir que los hijos van a quedar sin saber la ley de Dios. Recuerde, ¿quién es el que tiene que enseñar la ley de Dios en casa? El padre. El padre es el que enseña la ley de Dios en casa. El padre es el que se sienta, el padre es el sacerdote, se sienta y dice: vengan muchachos, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a leer esto. Miren, esto significa esto significa esto quiere decir esto. Es el padre y es el padre que le va a pedir cuentas Dios de su labor como sacerdote en casa. Pero en este caso no era así. Ahora, no necesariamente si el padre hace este trabajo quiere decir que los hijos van a quedar sin conocer la ley de Dios. En este caso fue la madre y la abuela quien enseñaron la ley de Dios, teniendo su lugar también. Y eso, hay un detalle ahí que nos habla del lugar que le dieron también a este padre griego.
Porque uno podría decir, como él no está haciendo lo que tiene que hacer, entonces yo lo hago. Y no es así la cosa. Hay un pequeño detalle ahí interesante. Un pastor y doctor en teología llegó a mencionar que, aún tomando la excelente y eficaz educación de la abuela y de la madre de Timoteo, Timoteo se iba a encontrar con un tutor. Era necesario que Timoteo tuviera un tutor. Y ese tutor era un varón de Dios. Noten el detalle. En casa no fue su padre quien le enseñó la ley de Dios. Así que tuvo la necesidad de encontrarse con un tutor. Gracias a Dios se encontró con Pablo. Solo imagínense, las madres que están casadas tienen a su esposo y su esposo no hace su trabajo. No hace su trabajo. Y por casualidad se encuentran a un tutor como Pablo. Una belleza, lo mejor de lo mejor se encontró. Es lo que estaba pasando. Este tutor le iba a enseñar lo que jamás imaginó conocer Timoteo. Él conocía la ley de Dios desde pequeñito. Pero cuando se encontró con Pablo, iba a aprender un montón de cosas que jamás se imaginó conocer. Así que la aparición de este tutor llegó cuando Timoteo solamente era un adolescente. Hoy, cuando hablamos de adolescentes, era difícil. No, allí ya eran hombres. Hombres de verdad. Entonces, sí tenían sus cosas, porque adolescente significa adolece, porque están pasando por un montón de cosas, pero es un tema más cultural. Pero llegó en su adolescencia. El tutor llegó en su adolescencia, donde más necesitaba Timoteo de un varón de Dios que le enseñara las cosas de Dios. Ahí llegó Pablo. Casualidades, ¿no? ¿Usted se imagina? Casualidades. Donde más necesitas a un tutor, a un varón de Dios que te enseñe cosas que jamás imaginaste conocer. Llegas a conocer a un Pablo, a un maestro, a un predicador. Casualidades. Ahora, no se sabe qué pasó con el tema del padre de Timoteo. No se sabe si está fallecido en ese punto de la historia. No se sabe si está vivo. No se sabe. No nos da detalles la escritura. Lo que sí sabemos es que Pablo adoptó a Timoteo como su hijo en la fe. Ahora, para entender esto de paternidad espiritual, hay que entender quién dijo hijo de la fe. ¿Quién dijo yo soy el Padre espiritual? Esto lo dice Pablo y lo dice también Pedro, pero en circunstancias muy específicas. Y aquí vamos a hablar de estas circunstancias muy específicas. O sea, esto no quiere decir que el padre de Timoteo no enseñó la ley de Dios a Timoteo, porque era griego. Podríamos decir, bueno, es un recién convertido. Así que no enseñó. Tampoco sabemos si falleció o que estaba ahí. Lo que sí sabemos es que este texto nos deja saber el otro lado de la paternidad. Un lado que es incluso más importante que el terrenal. El terrenal dice, yo tengo que proveer, tengo que trabajar, tengo que llevar comida a la casa, tengo que vestir a mis hijos. Esa es la parte terrenal. Y muy bien, hay muchos padres que se van a ir allá abajito y que son buenos padres. Pero aquí nos habla de otra parte, otro lado de la paternidad, una parte que es sumamente más importante todavía que la parte terrenal, y esa es la parte espiritual. De paso, Pablo tomará la decisión sobre Timoteo, una decisión que solo un padre tenía que tomar. ¿Qué decisión? Versículo 3. Así que Pablo quiso, como padre, él adopta a Timoteo, quiso que Timoteo lo acompañara. Para evitar problemas, toma otra decisión con los judíos que habían en aquellos lugares. Pablo hizo. ¿Quién hacía que se circuncidara un niño? El padre. El padre. Ese era el trabajo del padre. Así que Pablo hizo, está ya tomando la postura de un padre, ¿no? Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Es decir, que su padre no había hecho esto, tampoco tenía la necesidad, porque también Timoteo es griego.
Pero Pablo toma esa potestad, ese lugar y hace que Timoteo se circuncide. Eso de que la acompañara y de circuncidar son cosas que solo un padre haría. Así que Pablo está tomando la potestad, está adoptando a Timoteo como su hijo. Otra vez, esto no quiere decir que el padre de Timoteo había fallecido. No lo sabemos. Podría decir que sí, podría decir que no. También podríamos pensar que el padre de Timoteo no se opuso a esto. Si estuvo vivo y vio todo esto que estaba pasando, como padre no se opuso a esto. También podríamos, darle algo de bueno a este padre y decir, bueno, no se opuso tampoco a que le enseñaran la ley judía a su hijo griego. Cosas buenas, cosas malas. Cosas que podemos imaginarnos, ¿no? Que no hay detalles en la escritura. Versículo 3. Así que Pablo hizo que Timoteo lo acompañara para evitar problemas con los judíos, estos judíos que decían, ¿cómo vas a tener a un acompañante que no sea circunciso? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué te pasa, Pablo? Pablo dijo, ¿saben qué? Y rápido, aunque no tengo ningún problema. Porque al final, hermanos, es que Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Dejando a un lado los asuntos familiares de Timoteo, que no es el enfoque del texto, entremos en otro asunto. Pregunta, ¿por qué Pablo, después de haber luchado contra los que buscaban la circuncisión, los que decían tienen que circuncidarse, circuncida a Timoteo? Y eso no es de semanas, eso ya es inmediatamente. El capítulo 15 habíamos visto la lucha que Pablo tuvo con este tema, y el capítulo 16 circuncida a Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué? Permítanme aclarar un tema. Este es un tema importantísimo para la iglesia. Pablo nunca estuvo en contra de la circuncisión. En lo que sí Pablo estaba en contra es en creer que la circuncisión salvara a la gente. Ese era el problema. No la circuncisión en sí, sino que creyeran que la circuncisión salvara a la gente. Algo más cercano a nuestro tiempo es el bautismo. Un acto de identificación cristiana. ¿Sí? Muchos dicen que tienes que bautizarte para ser salvo. O que si te bautizas ya eres salvo. O cosas así. Lo mismo que la circuncisión. El bautismo es un acto de identificación de la fe cristiana. Todos aquí creo que estamos de acuerdo en que el bautismo es importante. Es importante que la gente se bautice. Además que es una orden. En la Biblia tenemos que ve y bautízales en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden que nosotros tenemos. Así que es importante. Pero todos también tenemos que estar de acuerdo que el bautizo no salva. ¿Qué quiere decir eso? Te puedes bautizar. Tú puedes decir que eres cristiano. Tú puedes decir que vas a la iglesia. Pero eso no precisamente quiere decir que seas salvo. A pesar de que tengas todos los documentos, ¿no? Y venga el Señor y diga, vengan todos los que tengan los documentos del bautizo. Y usted va con su documento y diga, este documento como que es un poquito falso, sálgase de aquí. Porque el bautismo en sí no salva. ¿Sí? Es solo una identificación de la fe cristiana. Cuando digo solo no quiere decir que lo estoy rebajando, es sumamente importante. Sumamente importante. No que en nuestra actualidad nosotros no lo vemos así. En ese tiempo, cuando empezaron a bautizarse, prácticamente estaban diciendo, mátenme, porque la fe cristiana era perseguida. Entonces, si tú te identificabas delante de todos como cristiano, estabas diciendo, mátenme. Hoy por hoy es más un tema de moda, un tema de, si no te bautizas, no eres cristiano. Cosas así, media rara. Entonces, la circuncisión es una especie de bautismo para nosotros. Para que usted lo entienda, ellos se circuncidaban, nosotros nos bautizamos. La circuncisión no es importante para la salvación. O sea, si tú te circuncidas,
no eres salvo precisamente. Si tú te bautizas, no eres salvo precisamente. Pero sí es importante para el ministerio y el testimonio. Sí es importante. Si usted ve a un predicador y le pregunta, ¿usted predicador está bautizado? Y el predicador dice, no, no soy bautizado. ¿Qué diría usted? Recuerden, el bautismo no salva. ¿Pero qué diría usted? Hereje, yo le digo. Hereje, bájate de ahí. ¿Sí notan? O sea, sí, el bautismo no salva, pero es importante para el testimonio y el ministerio. Es importante todo esto. Entonces la circuncisión no era importante para la salvación, pero sí para el ministerio, porque Timoteo iba a emprender un ministerio con Pablo. Entonces había unos judíos que decían, ay, ¿cómo vas a llevar a un medio griego que no es circunciso y nos va a hablar este medio griego? Entonces Pablo dijo, ¿saben qué? Y se acabó el tema. Yo me preguntaba en mi imaginación, hermanos, en mi imaginación, ¿cómo sabían que Timoteo era circunciso? Si yo, o sea, hermanos, si yo les digo soy circunciso, ¿ustedes tienen que creerme o no? Y si no me creen, ¿cómo les demostramos? Ah, en mi imaginación, hermanos. Pero Pablo hizo que Timoteo se circuncidara. Así que era necesario que Timoteo se circuncidara para que las puertas no se cierren, porque si tú vas, digamos, yo voy a una iglesia diferente y me preguntas, ¿eres bautizado? Y yo digo, no soy bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo no me salva la palabra de Dios y la fe. Y me van a decir, uff, Señor, esa gente. Y me cierran la puerta. Entonces eso iba a pasar con Timoteo, ¿no? Era importante que él se circuncidara porque iba a decir algo, iba a hablar algo, iba a dar testimonio de algo, iba a servir. Entonces era importante todo esto. Lo mismo que el bautizo, hermano. Versículo 4. Cuando ellos pasaron por las ciudades, entregaban las reglas, y aquí está el ministerio, entregaban las reglas que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén habían acordado que se pusieran en práctica. Y ustedes saben cuáles eran las reglas. ¿Sí, no? Capítulo 15, ahí están las reglas. Versículo 5 dice, y así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día. Así que todo está bien, hermanos. Todo está bien. El ministerio de Pablo sigue en movimiento. Hay más creyentes que se unen al ministerio. Hay más colaboradores. Buenos colaboradores. Las iglesias están siendo instruidas, están siendo confirmadas, el número aumentaba de creyentes, todo está bonito. Todo está bonito. Me gustaría acabar la historia ahí, pero no es así. Algo va a pasar. No todo es bueno. Algo va a pasar. Versículo 6. Lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice, pasaron por la región de Frigia y Galicia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, específicamente Asia Menor. Ahora, ¿por qué? ¿Predicar no es bueno? ¿Qué creen ustedes? ¿Es bueno o malo predicar? Bueno. ¿Por qué el Espíritu va a decir, no prediques ahí? ¿Por qué el Espíritu está impidiendo predicar en Asia? Ahora, no sabemos cómo les impedía. Podemos imaginarnos. Ellos tenían que en algún momento tomar un barco, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que se acabaron los tickets de los barcos. Ellos llegaban y justo, ay, Pablo, ya se acabó. Y no van a salir más barcos en toda una semana. Podríamos imaginarnos eso, podríamos decir, ¿no? Que ellos llegaban a un lugar y no encontraban reposo, no encontraban donde descansar, entonces tenían que seguir caminando, porque ellos predicaban en casas, o sea, con la comunidad. Podríamos imaginarnos el cómo el Espíritu les impedía que predicaran en Asia. Pero sí se nos dice que el Espíritu Santo no
permitió. O sea, no sabemos el cómo, pero sabemos que sí, el Espíritu no permitió. No sé si me estoy explicando. Así que Pablo y su equipo, ¿cuál era su equipo? Pablo, Timoteo y ¿qué? ¿Qué? Entonces Pablo y su equipo trataron de tomar varios caminos hacia Asia Menor. Ellos estaban pensando hacia Asia Menor. Quiero ir a predicar hacia Asia. Queremos ir a predicar allá. Vamos a tomar un carro, vamos a tomar un bus, vamos a tomar el nuevo metro de Quito. Vamos a irnos allá. Y el Espíritu les impedía. Querían irse para allá, no había tickets. Quería irse para allá, no había boletos. Todo estaba cerrado, había feriado, todo era un problema. No podían ni siquiera encontrar lugar donde descansar, así que se tenían que seguir caminando. Es que no pudieron hacerlo, no pudieron ir a Asia. No había forma de ir a Asia. Imagínense el Espíritu mismo que te está impidiendo ir a un lugar a predicar. Y tú queriendo ir a predicar. Eso es lo que estaba pasando. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Es decir, no querían irse como línea recta, ¿no? De hecho hay un mapa. Sí, línea recta. Querían irse hacia Asia y no encontraron camino. Así que dijeron, tal vez el Espíritu Santo nos está probando. Y quisieron irse por otro lado y ahí tampoco pudieron irse hacia Asia Menor. Dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no lo permitió. O sea, no había forma en que ellos llegaran hacia Asia Menor. No había forma. Lo que está sucediendo es algo que Pablo nunca había experimentado. Miren, si usted recuerda toda la historia que hemos visto, Pablo siempre tuvo una casa abierta. Siempre. Él incluso en el concilio de Jerusalén da como testimonio de cómo Dios abría las puertas del corazón de los no creyentes. Él nunca había experimentado que se cerraran las puertas. Nunca. Para él todo era, o sea, voy allá, sí, tengo problemas, me pelean, casi me matan, pero siempre hay un lugarcito donde yo puedo predicar. En Listra casi me matan, pero ahí se convirtieron un pequeño grupo de personas donde estaba también la abuela y madre de Timoteo. Siempre hubo un lugarcito donde podría predicar Pablo. Así que Pablo está experimentando algo que jamás había experimentado cuando empezó el camino del Evangelio de las misiones. Pablo en su testimonio en el concilio de Jerusalén dice esto de yo vi cómo Dios abría las puertas. Pero esta vez el Espíritu no abrió las puertas. Así que Pablo está experimentando eso. Hay dos cosas importantes a mencionar aquí. Primero, Dios es soberano incluso en la expansión de su evangelio. O sea, Dios decide, hermano, Dios decide hacia dónde te tienes que ir. Tú puedes tener todo el deseo de ir a predicar donde tú quieras, pero si Dios no te manda, no vas a ir. Si Dios no permite que vayas, Dios va a hacer todo lo posible para que se cierren las puertas. Dios es soberano incluso en la expansión de su evangelio. Y segundo, Dios es quien organiza el cronograma de la vida y el ministerio de Pablo y sus acompañantes. Es Dios. No es Pablo. A Pablo posiblemente y su equipo se sentó y dijeron, a ver, ¿hacia dónde vamos a ir? No pudimos ir por aquí, vamos a ir por acá. Y todos se organizaron y qué bonito, aleluya, cantaron, oraron y dijeron, gracias Señor por darnos tanta sabiduría porque no sabíamos a dónde ir. Y después se toparon que el Espíritu no les permitía. Así que Dios es quien está organizando el cronograma de las misiones de Pablo y sus acompañantes. Es Dios. Tengan en mente eso porque es importante. Uno dice, hay casualidades de la vida, ¿no? Pero no, Dios es soberano. Y Dios sabe hacia dónde te va a llevar. Y qué abre y qué cierra. Versículo 8. Y pasando por Misia descendieron a Troas. Por la noche se mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie
suplicándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado a anunciarles el Evangelio. Es decir, hermanos, por fin entendieron. Después de mucho tiempo de no hay lugar por aquí, se me cierran las puertas, se me cierran las carreteras, se me cierran los barcos, no hay lugar. No sé, incluso, hermanos, pensar, imaginársenos, se secó el mar para que no vayan. Después de mucho tiempo, tengo que ir a Macedonia. Ya entendí. Tengan en cuenta esto. Esto es Pablo. Pablo que oraba, Pablo que tenía el Espíritu, Pablo que no hacía nada fuera de lo que el Espíritu le decía. Pero aquí Pablo dice, es que no entendí, Señor. Hasta que entendió, ¿no? Yo me preguntaba, ya ves que las puertas se te están cerrando, tú siendo Pablo, de pensar, no, capaz, Pablo, capaz. El Señor me está diciendo que no vaya para allá. Tal vez, ¿no? Pero no pasó. Hasta que el Señor le dijo así claramente en una visión, oye, ve a Macedonia. O sea, te he estado dando algunos notitas ahí en tu mente, en tu corazón. Te estoy cerrando todo para que entiendas. Pero no, Pablo, vete a Macedonia. Te tengo que decir las cosas tan claramente, ¿no? Vete a Macedonia. Y ahí Pablo entendió. Ahora, ten en mente esto. Pablo no sabía que no podía ir a Asia Menor. Él no sabía. De alguna manera él se cegó, no lo sé, hermanos. Él se cegó. El objetivo era santo, era bueno. O sea, ir a predicar a Asia Menor era bueno. Él quería ir y hacer la voluntad de Dios, que era predicar el Evangelio. Era bueno todo esto. No había nada de malicia en Pablo, nada de malicia. De hecho, en sus escritos Pablo dice, solo me procuré predicarles al Cristo crucificado. Nada más. O sea, lo que iba Pablo a hacer es predicar a Cristo. Nada más. Pablo no iba diciendo, yo soy Pablo, el apóstol, el que vio a Cristo. Me quedé ciego un ratito, pero ahora ya veo. Eso no era Pablo. Pablo siempre fue y predicó a Cristo. O sea que todo lo que él estaba haciendo, todo lo que él quería, era un objetivo santo, era bueno. Pero él no sabía que no podía ir a Asia, que el Espíritu no le llevó a Asia. La pregunta es, ¿qué haces cuando tú llegas a un punto donde la dirección no es tan clara? Tu objetivo es santo, pero la dirección no es tan clara. ¿Qué haces ahí? Cuando tu objetivo dice, yo quiero glorificarte, yo quiero trabajar para ti, yo quiero que el Evangelio sea expuesto. Pero llegas a un punto donde la dirección no es tan clara, donde las puertas están cerradas. ¿Qué haces? Parece cliché, pero la respuesta es confía en Dios. Digo que parece cliché porque a veces lo utilizamos muy mal esto de confía en Dios. Ahora, yo te voy a dar más que esta frase de confía en Dios. Fíjese en la historia. En Listra que fue un lugar muy difícil para Pablo, casi lo matan. Ahí se encontró a Timoteo. Si yo hubiera sido Pablo, no hubiera regresado a Listra, pero había una pequeña comunidad ahí. En Listra, este lugar donde fue difícil para Pablo, encontró a Timoteo. Imagínese no haber conocido a Timoteo en la Escritura. ¿Usted se puede imaginar la Escritura sin Timoteo? Qué triste, ¿no? En Listra, Pablo encontró a Timoteo. En Troas, donde es un lugar donde Pablo no estaba planificando ir a Troas, él quería irse a Asia Menor y el Espíritu le decía, no vas a ir a Asia Menor. Entonces él intentó irse por aquí, por allá y llega a Troas. Troas no es un lugar donde Pablo quería ir, pero llegó. En Troas, Pablo encontrará a otro colaborador. ¿A quién creen? Apuestas.
Creo que no está ahí. ¿A quién encontró? Imagínense, ¿a quién encontró? ¿Silas? No, Silas ya venía con... Ah, ¿a quién? No, Bernabé ya se fue por otro lado. A Lucas. Pablo encontró a Lucas. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Ahora, noten cómo cambian las palabras. Esto es maravilloso. Noten cómo cambian las palabras. Del versículo 1 al 9 se narra a Pablo y sus acompañantes como ellos. Ellos fueron, ellos llegaron, ellos pasaron. Del versículo 1 al 9. Ellos. Pero en el versículo 10, el autor de Hechos se mete en escena. Versículo 10 dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos. ¿Lo notaron? Del 1 al 9, todos ellos. Ellos vinieron, ellos pasaron, ellos estuvieron. Ellos. Pero en el versículo 10 dice, procuramos. Procuramos ir. Dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. Todos juntos, todo este equipo. Procuramos ir a Macedonia, persuadidos. ¿Quiénes? Todos nosotros, de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Entonces, en Listra, un lugar difícil, Pablo encontró a Timoteo, un colaborador. Y si usted regresa un poquito, en la pelea de Bernabé y Pablo, si no se hubieran peleado, posiblemente el acompañante de Pablo sería Bernabé. Pero no. ¿Quién fue? Silas. Entonces, estas pequeñas coincidencias, ¿no? Ok, necesito un colaborador. ¿A quién voy a buscar? Aparece Silas. Entonces, ahora es Pablo y Silas. Llegan a Listra, lugar difícil, y se encuentran a Timoteo, un colaborador. Van los tresitos y llegan a Troas, un lugar donde Pablo no quería ir. Y encuentran a Lucas. ¿Quién es Lucas? El autor del Evangelio de Lucas. Imagínense no tener en nuestra Biblia el Evangelio de Lucas. Lo que nos hubiéramos perdido. Entonces, Lucas es encontrado en un lugar donde Pablo ni siquiera pensaba ir, pero lo encontró. Y ahí uno ya tendría que ir conectando las cosas, ¿no? Si Pablo se hubiera ido a Asia Menor, no hubiéramos tenido a Lucas. Pero Dios quería a Lucas y lo llevó allá, a Troas, para que se encontrara con Lucas. Coincidencias, ¿no? Coincidencias, ¿no? Versículo 10 dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el evangelio. Y ahí viene Lucas, que es parte ya del ministerio misionero de Pablo. Ahora, ¿cómo es que Lucas y Pablo se conocieron? No sabemos los detalles, pero un predicador, aquí tengo el nombre, no les digo porque es claro, Friedrich Meyer mencionó esto, dice, parafraseando lo voy a mencionar lo que él había dicho. Dice, el camino hasta Troas no es fácil. Uno puede coger ahorita un bus, algo, ¿no? Pero ahí no era fácil. Ellos tenían que caminar. Y es más difícil si pensamos que Pablo no estaba tan bien como creemos. Pablo había sido maltratado, apedreado, casi muerto. Así que físicamente no estaba tan bien. Así que caminar hacia Troas no era un camino fácil. Así que cuando llegaron a Troas, posiblemente Pablo iba a necesitar a un médico. ¿Qué médico aparece? Lucas el médico. Entonces, como un buen médico, posiblemente Lucas fue a donde estaba hospedado Pablo, porque ahí sí se le abrieron las puertas en Troas, y lo visitó varias veces, porque eso es lo que hace un médico. En medio de esa conversación, no es difícil creer que la vida y las palabras del paciente, un paciente como Pablo, transformara la vida de un joven médico llamado Lucas. Coincidencias, ¿no?
Imagínese usted estar en su consultorio siendo usted un médico y después diga, necesitamos un médico y vas y te encuentras con Pablo. ¿Quién es este Pablo? No sabemos quién es este Pablo. Porque es Troas, está muy lejos. Pero Pablo, mientras era atendido, hablaba con Lucas. Y Lucas después dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado. Todo esto está muy bonito, pero yo me preguntaba, ¿qué puede hacer que un médico cambiara su estabilidad para emprender un viaje peligroso con Pablo? Un médico, hermano. Ahí también era en ese tiempo. Médico, estudiado, médico. ¿Qué hace que una persona con un título de médico cambiara su consultorio por viajar con Pablo? Y no es que Pablo decía, vente, el ministerio es chévere, los cristianos son chéveres, los cristianos no peleamos, somos buenos, nos abrazamos, no tenemos conflictos. No, Pablo era Pablo y supongo que le dijo todas las cosas que tenía que saber. Además que si Lucas le atendió, sabía todas las heridas que Pablo tenía. Pablo dice que incluso tenía cicatrices, que tenía sus ojos mal. Entonces, él supongo que le habló de todas estas cosas. ¿Qué hace que una persona con estabilidad económica vaya y diga, yo quiero servirte? Yo quiero dejar todo y empezar un camino difícil, que posiblemente muera. ¿Qué hace? Y regresando un poquito, ¿qué hace que un adolescente como Timoteo diga, ya me aburrieron los juegos de video, me voy a ir con Pablo para que me maten? ¿Qué hace un adolescente? No sé, yo supongo que tenía estabilidad económica, que su madre, que su abuela eran muy dulces con él, que su padre posiblemente no le enseñó la ley de Dios, pero no era malo porque no le impidió que su madre le enseñara, no le impidió que Pablo lo tomara. O sea, tenía una buena familia. ¿Qué hace que un adolescente diga, me voy con Pablo a predicar? ¿Qué hace? Antes de dar la respuesta, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué hizo que ustedes dejen sus ocupaciones y esté escuchando hoy el Evangelio? ¿Qué hace? ¿Será una casualidad? Se levantaron y dijeron, oh, el Señor me habló. Tuve una visión de una persona con rastas hablándome a mí. Me voy a ir para allá. ¿Será casualidad todo esto? ¿Qué hace que una persona esté escuchando el Evangelio? ¿Qué hace que una persona deje todo, todos sus sueños, toda su estabilidad y diga, voy a dedicar mi vida a predicar? Ahora, no sabemos las preguntas que pasaron por la mente de Lucas, porque, hermanos, todos nos hacemos esas preguntas. Yo me hice esas preguntas de qué voy a vivir. ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo me voy a mantener yo? Son preguntas difíciles. Y posiblemente Lucas se hizo esas preguntas porque siendo un médico, y posible un médico bastante famoso, porque si no, pues, como lo conocían, o no sé, pero tenía trabajo, eso sí, tenía trabajo. ¿Qué hace que este Lucas deje todo? ¿Casualidades? Yo no sé las preguntas que tuvo Lucas. No sé las preguntas que usted tiene. Tal vez sean las mismas que yo tengo todo el tiempo. Hay una canción, yo lo había compartido con algunos. Hay una canción que me encanta que dice: tu palabra es. ¿Cómo es? Tu palabra es, tu palabra es mi refugio, pero quiero un salario. Eso lo canta un predicador. Que tu palabra es mi refugio, pero quiero un salario. ¿Qué hace? O sea, ¿qué hace Dios? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que
Timoteo y Pablo, el encuentro de Timoteo y Pablo, el encuentro de Lucas y Pablo, estaban en los planes de Dios. No fue casualidad. Eso sí lo sé. Ahora, ¿cuál es el principio de todo esto, hermanos? Dios está interesado en compartir su voluntad con nosotros. Miren, algunas cosas nosotros no las vamos a entender. Yo no las entiendo todavía. ¿De por qué Dios hace las cosas como las hace? No las entiendo. Otras cosas no me tiene que decir Dios. Pero sí sabemos, sí debemos estar convencidos de que Dios no es un dictador. Él quiere caminar con nosotros. Es ese Dios que baja, quiere caminar con nosotros. Y que en medio de ese caminar, de ese llegar a Troas, nos va mostrando su voluntad. Nos va dando ahí una cosita de esto quiero que haga. Y sí, hay algunas veces que dice que no me entiendes, te voy a dar claramente lo que quieres, lo que quiero que hagas. Pero ese es Dios que está con nosotros, que va caminando con nosotros, que nos lleva a Troas. Ese Dios que cierra puertas, ese Dios que cierra todo lugar donde no quiere que estemos. Ese Dios que cierra planes, que tú dices, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero tener esto. Son buenas cosas. Quiero alabarte, Señor, quiero ir a predicar, pero cierra las cosas que va contigo. Ese Dios que está interesado en nosotros. Dios no es un dictador. Dios es ese Dios que está con nosotros, que camina con nosotros hacia Troas. La verdad es que Pablo está experimentando, y esto lo compartió con una iglesia. Dice en Colosenses 1:8, traducción del lenguaje actual, dice, Él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu Santo les hace amar a los demás. Desde ese momento en que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que les pueda hacer conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así que lo que está experimentando Pablo en sus viajes de, yo pensaba ir allá, pero al final el Señor me hizo entender esto. Pablo también les dice a Colosas, miren, estamos orando por ustedes para que Dios les haga conocer su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios quiere compartir con usted su voluntad. Le muestra, le da cositas ahí. Mientras va caminando con usted en el camino. No somos huérfanos. No es que estamos solitos. O sea, no es que decimos, bueno, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo. No, es ese Dios que baja y camina con nosotros. Nos va mostrando cositas ahí. Y sí, a veces no. Si no entiendes, toma, te digo claramente. Otro principio que tenemos que tener en cuenta es que nos es necesario hacer todo el esfuerzo de mirar como Dios mira las cosas. Alguien dijo que tenemos que mirar desde 3 perspectivas distintas. Es necesario hacer todo el esfuerzo de mirar las cosas como Dios las mira. La oración no es esas cosas o esos hábitos que están destinados solamente para los religiosos o para los pastores, ¿no? O para los que sirven. Dicen, usted ora, no mucho, es que no soy pastor. Y ahí vienen esas ideas raras, ¿no? De, tengo problemas en el matrimonio, tengo esto, tengo aquello. Pastor, de orando por mí. En mi mente es, ¿acaso tú no puedes orar por ti mismo? Así que la persona que viene a mí y dice, deme orando, por favor, yo le voy a contestar, déjese de cosas, ore usted solo. No me cargue porque yo también tengo cosas que orar. Así que la oración no es esas cosas que solo es destinada a los religiosos. Oramos para hacer de la voluntad de Dios nuestra voluntad. Ese es el sentido de la oración. No solamente es para pedir, de hecho yo diría no es para pedir. Es para decirle al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad y haz que tu voluntad sea mi voluntad. Y ahí le dice, Señor, ¿será que tengo que tomar este trabajo? Muéstrame, Señor, tu voluntad. Pero, Señor, tú sabes que este trabajo es buenazo. ¿Será, Señor?
Puede ser que sí, puede ser que no. Pero la oración es conectar la voluntad de Dios con mi voluntad. Así que nos es necesario hacer todo el esfuerzo de mirar cómo Dios mira las cosas. ¿Y cómo se logra eso? Con oración. No hay otra forma. ¿Qué va a suceder cuando tú te encuentres con tu Troas? En este lugar donde no quisiste estar. ¿Qué va a suceder? ¿Mirarás las cosas como Dios mira? ¿Buscarás hacer la voluntad de Dios y no tu voluntad? ¿Qué pasa cuando no encuentras una dirección clara? ¿Qué sucede? Ten en mente esto. Pablo y su equipo no estaban en Troas porque huían de la voluntad de Dios. Estaban en Troas porque querían hacer la voluntad de Dios. Pero no era un lugar donde ellos querían estar. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder cuando tú te encuentres en tu Troas? En ese lugar donde no querías estar, pero estás. Donde Dios te ha llamado a estar. Yo diría, hermanos, primero, haz todo lo posible para llegar a Troas, después el resto. ¿Cómo llegas a Troas? ¿Cómo llegas a ese lugar donde Dios te va a hablar? Bueno, asegúrate de hacer que tu vida sea aprobada por Dios. Antes de pensar, bueno, ¿qué voy a hacer cuando yo esté en Troas? Bueno, primero llega a Troas y después piensa en eso. ¿Cómo llegas a Troas? Asegúrate que toda tu vida esté aprobada por Dios. Toda tu vida. Entonces, primero Dios quiere compartir con ustedes su voluntad mientras va en el camino, ese Dios que baja y está con nosotros. Segundo, nos es necesario hacer todo el esfuerzo de mirar como Dios mira las cosas. ¿Cómo lo logramos? Orando. No hay otra forma. Orando. Y tercero, Dios te acercará a otros para formar un equipo de vida. ¿Sí ven cómo el equipo de Pablo iba formándose? Dios va formando esto. Ahora, antes de ir a este último punto, quiero recordarles algo en cuanto a Troas. Asegúrate que toda tu vida sea aprobada por Dios, porque puede haber la casualidad de que alguien diga, ay, me encuentro en este problema, tal vez es Dios, que me está diciendo algo y me muestra y me dice, ay, tengo este problema en casa, tal vez es Dios que me está diciendo algo, ¿no? Bueno, si toda tu vida es aprobada por Dios, yo estoy seguro que sí. Pero si no, son consecuencias de tu propio pecado. Tú no has llegado a Troas, posiblemente llegaste a Asia Menor. O sea, al lugar donde Dios no quería que estés, pero tú insististe, quisiste ir hacia Menor. Así que no estás en el lugar donde Dios quería que estés, estás en el lugar donde tú quisiste estar. Así que antes de preguntarse, ¿qué voy a hacer en mi Troas? Llega a Troas. Y después hablamos del resto. Tercero, Dios va a acercarse a otros para formar un equipo de vida. A mí me asombra la cantidad de personas que he conocido en mi vida. Desde predicadores que posiblemente hasta me olvide de su nombre. Seguramente sí, porque me olvido de los nombres. Hasta grandes predicadores. Yo había comentado que fui invitado a un almuerzo de misioneros, y ahí estaban grandes predicadores, o sea, directores de escuelas misioneras que se van a Asia, que se van a Europa, que se van a África. Son bastante conocidos en toda Latinoamérica por enviar a misioneros. Y a mí me asombra cómo un simple predicador raro, porque te miran raro, este es cristiano, cómo se metió aquí. ¿Cómo llega a conocer este tipo de personas? Tengo amigos que yo digo, ¿cómo conocí a estas personas? Ni idea. ¿Cómo hice? Me sigue asombrando la cantidad de personas que conozco. Todas las personas que han llegado a mi vida han traído alguna enseñanza. Algunas
enseñanzas de cómo hacer las cosas, otras enseñanzas de cómo no hacer las cosas, pero todas las personas que llegan a nuestra vida nos traen una enseñanza. Pero usted no me va a dejar mentir, hay un grupo pequeñito que yo creo que las contamos con una sola mano y nos van a sobrar bastante dedos. Un grupo muy pequeñito de personas que nos hacen ver la voluntad de Dios más cerca. Es un grupo muy, muy, muy reducido. Conocemos a un montón de gente, aprendemos de esas personas un montón de cosas, pero siempre hay un grupo muy reducido, personas así específicas que nos hacen ver más claramente la voluntad de Dios. Así que Dios nos pone a unos Timoteos, esos Timoteos que nos hacen ver lo bueno que es la vida porque es un adolescente, ¿no? Dice, y ya se imaginan Pablo con sus heridas y ay, Timoteo, cálmate un ratito, y Timoteo corriendo por aquí, corriendo por allá, porque ese era Timoteo, ¿sí? Él quería hacer y me van a decir que soy muy joven, ¿qué me importa? Y va, ese es Timoteo. Y ves a Pablo ahí como ya, Timoteo, cálmate. Pero no, Timoteo es esa persona que te hace ver lo bueno de la vida. Te hace sonreír, ¿no? También nos pone a unos cuantos Lucas, a unos cuantos Marcos, que nos cuidan, porque Lucas era el médico personal de Pablo. Esos que nos cuidan, que están pendientes, que son valiosos para nosotros. Esas personas que dicen, todos nos han abandonado, menos estas personas. Y también nos pone a unos cuantos Silas, esos que dijeron, estás solito, me voy contigo. ¿Sí? Que son colaboradores en el ministerio, que nos ayudan, que nos dan un pequeño consejito, que aparecen allí de vez en cuando y nos dicen, necesitaba esto. También nos pone ese tipo de personas. Es un grupo muy, muy reducido, pero nos hacen ver la voluntad de Dios más claramente. ¿Coincidencias? No, para nada coincidencias. Porque a mí me admira cómo llego a conocer a la gente. Me admira cómo les conocí a ustedes. Porque cuando empecé en el cristianismo me caían mal los cristianos. Bueno, antes también y después también. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Y de hecho, yo lo había conversado. Mi idea no era pastorear aquí, mi idea es pastorear en otros lados, porque decían, vente a pastorear acá. Y yo decía, voy a preguntar. Y me decía que espérate. Dice, no, vente acá. Aquí te ofrecemos casa, sueldo, te ofrecemos seguro. Aquí vas a estar bien. El ministerio ya está establecido. Me asombra como Dios va cerrando algunas puertas. Y también me puse a pensar que Dios nos ha puesto en nuestro camino a personas que ya no están con nosotros. Una persona que ya no estuvo con Pablo fue Bernabé. Ya no estuvo. Pero sí que influyeron mucho en Pablo. En el sermón anterior yo les decía, posiblemente Pablo sí se arrepintió por la pelea tonta que tuvo con Bernabé. Así que Bernabé ya no estaba con él, pero sí influyó un montón en él. De que Dios va poniendo estas personas que te hacen ver más claramente la voluntad de Dios. ¿Podemos decir que son casualidades? Tal vez sí, pero ¿saben qué? En las manos de Dios son tremendamente poderosas. Algo nos está diciendo Dios con este tipo de cosas. A veces Dios nos hace parar en un lugar para mostrarnos la voluntad, su voluntad. A veces nos lleva a un lugar, a un sitio, para decirnos, esto es lo que quiero que hagas. Y quiero que vivas. Y también nos hace llegar a un lugar para mostrarnos, para añadir a nuestra vida personas, para hacernos ver más claramente la voluntad de Dios. ¿Qué debemos recordar cuando te encuentres en tu Troas? ¿O qué tú tienes que recordar cuando te encuentras en tu Troas? Primero, Dios quiere compartir con usted su voluntad. O sea, no es ese Dios mudo, un dictador. No es ese Dios. Es ese Dios que te acompaña. Está pendiente de esos detalles. Lo que tienes que hacer tú es, hazle caso, caramba. Que a veces
Ya te dicen no y tú dices, me voy a ir en otro. Ya se te cae todo el pasaje y dices, voy a pedir en la calle para irme otra vez. Ya te está diciendo, no, no vayas, quédate en casa, está haciendo frío. Pero no, quieres irte. Así que hazle caso, que Dios es ese Dios que te comparte su voluntad, que te muestra qué tienes que hacer. Hazle caso. Está contigo. Abre y cierra puertas para decirte algo. Hazle caso. Segundo, no es necesario hacer todo el esfuerzo para mirar como Dios mira las cosas. ¿De qué forma? Un pastor decía, la única forma de mirar las cosas como Dios mira es mirando al piso. ¿Qué es eso? De rodillas, hermano. Orando. Es la única forma. Tercero, Dios te acercará a otras personas para que formen un equipo de vida. Y tú vas a decir, este es mi equipo de vida. Estas son las personas que me hacen ver la voluntad de Dios más claramente. Dios ha puesto a estas personas. ¿Serán casualidad? No serán casualidad, pero yo sé que es la voluntad de Dios que tenga a estas personas en mi vida y que me digan cómo vivir. Que Dios ha puesto a estas personas para ver su voluntad. Casualidades que no son tantas, hermanos, pero en las manos de Dios son tremendamente poderosas. Ahora, quiero terminar respondiendo la pregunta. Justo. Quiero terminar respondiendo la pregunta de ¿qué hace que una persona deje todo y siga a Dios? ¿Qué hace? A pesar de las evidentes situaciones, entrar al ministerio, entrar a servir a Dios, aun si tú dices voy a ser bivocacional, es decir, voy a tener mi trabajo secular, pero aún así quiero servirte, Señor. Aún así hay cosas difíciles porque va a haber domingos donde te presenten un trabajo y tú digas, es un dineral, pero me voy a la iglesia. Sí, es un dineral, me encantaría ir a trabajar. Y tendrás que decidir eso. O sea, hay cosas, aún teniendo tu trabajo, tu profesión secular, si quieres servir a Dios, hay ese tipo de cosas allí que te presentan te voy a subir el sueldo, pero quiero que mientas o quiero que hagas esto para tener algún aprecio contigo, ¿no? Y vas a tener que lidiar con eso porque es parte de. ¿Qué hace que una persona deje todo para seguir a Cristo? ¿Qué hace? Bueno, tengo dos respuestas personales. No las escriba, son mías. Dos respuestas personales. Bueno, escríbale nomás. Miren, no hay mejor cosa que hacer la voluntad de Dios. Eso lo estoy seguro. ¿Podría hacer otra cosa? Sí. ¿Podría haber estudiado otra cosa? Sí. Pero no hay mejor cosa que hacer la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, incluso das de tus propios recursos. Te quedas pobre. Dice, tienes que irte allá a predicar, pero tienes que pagar también el transporte. No hay mejor cosa que hacer la voluntad de Dios. No hay mejor cosa. Pero la otra respuesta es mucho más personal todavía. Porque la otra es como un cliché. No hay mejor cosa que caminar con Dios. No hay mejor cosa. Miren lo que dice el versículo 10, Hechos 16. Después de que Pablo tuvo la visión, ya había conversado, ya se había entregado a Cristo, Lucas. Enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando. Hermanos, cuando Dios invita, Dios paga. Te vas a un restaurante con Dios, Dios te dice, mira, ven acá, te invito, come todo. Y Dios invita, Dios paga. Y Lucas dice, estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando. O sea, no es que por sí solo él estaba dejando su profesión. Dios le estaba llamando. No hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios, pero sobre todo no hay nada mejor que caminar con Dios. No hay precio con eso. ¿Puedes morirte? Sí. Pero no hay mejor cosa que caminar con Dios. Eso hace que una persona deje todo y busque a Dios. Que se deje de cosas y diga, no, es que tengo trabajo. No hay mejor cosa que escuchar a Dios que caminar con Dios. No hay mejor cosa. Y así cambia tu chip y empiezas a decir, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello.
Mi vida tiene que reflejar que estoy caminando con Dios. Imagínese Dios ahí a tu lado y tú diciendo, ay, me cojo este esferito. Estaba ahí botado, ¿no? O los que tienen su propio trabajo y tienen clientes, dicen, le voy a cobrar un poquito más, porque eso incrementará los panes de mi casa. Imagínate Dios ahí a tu lado, diciendo, y queriéndote darte un... No hay mejor cosa que caminar con Dios, no hay mejor cosa. Así que antes de llegar a tu Troas, procura de que toda tu vida sea aprobada por Dios. Después, que cuando estés en Troas, baja tu mirada, busca a Dios, para que Él te vaya mostrando tu voluntad. Amén.